Buenas tardes, Schoolcore día 11. Hoy estamos en súper especial, estamos desde la Facultad UMO, desde la UMA. Nos da la bienvenida realmente, damos la bienvenida a nosotros, ella a nosotros, Enrique Sánchez Rivas, profesor de la universidad y director del CEP. Nos da la bienvenida a la clase de tercero y le vamos a dar nosotros un aplauso a ellos porque nos están recibiendo. Tenemos a Luis, tenemos a Cassandra y tenemos a Sonia. Empezamos, Luis. Me llamo Dani. Y se sigue llamando Dani. Yo soy moderador de Tira. Hoy también he movido el día. Yo soy como de Cheva. Posiblemente copresentadora. Primera pregunta, Luis. ¿Qué es la pedagogía? Bueno, ¿Qué es la pedagogía? Antes de empezar, yo quiero también daros las gracias por la invitación que hacéis al Schoolcore, tanto a mí como a la clase de tercero de pedagogía. Y bueno, es un placer estar aquí con vosotros y con vosotros. Dicho esto, tú me has dicho que las preguntas iban a ser fáciles, ¿no? Bueno, salvo la primera. Esa es la única difícil. Esa es la única. Sí, que contesta bien. 200 años de la pedagogía. La temática es, ellos se leen el papilucho y las dudas que tienen que preguntar. Vale, perfecto. Solamente le hemos explicado UMA. Solo UMA. UMA. Le hemos explicado UMA. Universidad de Málaga. A ver si Universidad de Málaga. ¿Qué queremos que estudien aquí? A mí no me lo seréis muy bienvenida y bienvenida aquí a la UMA. Bueno, pues la pedagogía es la parte, es una ciencia que se encarga de estudiar la parte más teórica de la educación. Vuestros profes están allí en el cole, yo también soy profe, estamos en el cole y vemos la didáctica, lo que se hace en las clases, y aquí en pedagogía pues analizamos un poco con el fin de mejorar lo que se hace en las clases, con la pedagogía. ¿Cuáles son los títulos de tus libros? Uy, sí me la sé. Está más fácil. Sí. Hombre. Te agradezco la pregunta, esta sí te la agradezco. Pues mira, a mí me gusta mucho escribir. Entonces, bueno, pues a veces tengo la suerte de que me publiquen algún libro. Tengo un libro que es sobre pedagogía, que se llama Pedagogía vía Twitter, y ahí hablo un poco sobre cómo es la pedagogía, pero contada de una forma que no sea aburrida. Lo intento. Y luego tengo otro libro que se llama Ideas creativas para educar, y ese libro habla de mi experiencia en el aula, cuando yo estaba en un cole, siendo maestro también de quinto y de sexto, pues las cosas que me fueron pasando y de las que yo fui aprendiendo, porque la verdad que en el cole aprendemos mucho más que aquí en la universidad, pues las fui apuntando. En principio eran notas para mí y después la mandé a una editorial y me la publicaron. ¿Por qué quisiste ser maestro? Bueno, buena pregunta. Pues mira, la verdad es que a mí siempre me ha gustado la educación, pero yo no era mi primera opción, yo no quería ser maestro desde pequeño, yo quería ser bombero. Entonces yo estoy aquí un poco por casualidad. Yo estaba entrenando para los bomberos y me lesioné el pie. Entonces me metí a estudiar algo que tuviera que ver con el ejercicio físico y me metí en magisterio de educación física. Entonces tenía que trabajar una compensatoria. Sí, pero no tenía el título para trabajar en ningún sitio. Lo contrario que Julio Iglesias, que se lesionó y fue para cantante. Fue al revés. Entonces pues me puse a estudiar algo que en principio no sabía qué es lo que era. Yo solo sabía que ponía educación física. Antes ponía maestros, pero yo me fijé en educación física y ahí me metí. Y resulta que era una profesión muy bonita, de la que me enamoré. Y después me enamoré de otra, que es más bonita todavía, que es la pedagogía. Ya te toca a ella, maestro. Gracias. Muchas gracias. Te toca a ti, Muy Cassandra. bien buscadas las preguntas, Luis. Sí, por eso se ha traído a Luisillo. Porque Cassandra. ¿Qué es un blog? Ah, y un blog. Pues mira, Pedagogía 350. Mónica. ¿te gusta? Pues mira, este es mi blog, Pedagogía 350. Y es simplemente un sitio en internet, un espacio en internet, donde tú escribes y publicas cosas para que la vea la gente. Entonces yo publico sobre pedagogía. Intento hablar sobre pedagogía de una manera que la gente pues se entere mejor que en un libro muy teórico. Para que yo pienso, estoy convencido que si todos y todas aprendemos un poquito de pedagogía y aprendemos un poquito cómo se podría educar en casa, pues la sociedad puede mejorar mucho. ¿Qué es la docencia en el grado de la pedagogía? Toma. Bien,
Pues nada, esa ahí es lo súper llevas. fácil. Ahí lo llevas. Esa Claro, es porque como- tú has estudiado. Tú tienes más títulos que yo. No que este. Bueno, sí, porque eres doctor también. O sea, Sí, sí, sí. Claro, tienes Doctor, pero no de los que curan, ¿eh? Tienes más títulos. Sí, la verdad. Yo me quedé ahí. La Tienes cuenta. más títulos. Un enfermero, ¿no? Yo tiene que empezar a estudiar también. No te creas tampoco, te creas mucho. Bueno, el grado de la docencia en el grado, bueno, pues lo mismo que hacen vuestros profes allí en el cole, pero aquí en la universidad es preparar clases, venir a clase, impartirla. Ya está. ¿Qué es la sopífera? ¿Perdón? ¿Qué es sopífera? Sopífera. No. Eso viene ahí en tu currículum. No. Dilo, pero léelo, ponle el acento en el otro lado. ¿Qué? Busca la tilde. Busca la tilde. Para eso lo he puesto. Amelia. Cassandra. Lo mismo es que me equivoqué al escribir el currículum, ¿eh? Sí, pero se acaba de poner en texto. Lo mismo me escribí. No. Estaba mal escrito. No. Esto es pedagogía activa. Activa. Creativa. Creativa. Aquí de eso lo completo. Pone, y ese es mi. Espérate, que no. Espérate, si estamos esperando. Tenemos tiempo. Y ese es mi Leitmotiv. leitmotiv. Siempre me han enseñado la Vale, ya te cogí. pedagogía de forma sopífera. Soporífera. 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 Que la palabra maestro. Es que es difícil. Es que había que juntar la palabra. que me fijaba con la zamáfara, que voy a. Soporífera. Es que os tenía que poner alguna dificultad. Claro. Entonces, obviamente aquí hay una palabra de las La hemos difíciles. entendido. Soporífera. Tenemos un poquito ahí. Soporífera. Somos malos maestros. Muy bien. Pues nada, soporífera es, mira, a mí siempre cuando me explicaban la pedagogía, me la explicaban de una forma súper aburrida. Como Súper están aburrida. aquella dormía así. Sí, de una forma que casi servía para dormir. Y yo cuando empecé a descubrirla por mi cuenta, sin que me la explicara nadie, vi que era algo que podía ser incluso divertido. Y entonces pensé, bueno, pues ¿por qué no se explica de una manera que no sea tan aburrida? Y empecé a explicarla así. Soporífera significa súper aburrida. Sí. Tú tienes suerte porque tus maestros no somos soporíferos. ¿No? No puedo opinar. Déjala que conteste. No sé si lo era, maestro. Que yo sé. Recuerda que mañana hablemos tú y yo, ¿Me ¿eh? tiene que poner nota o...? Sí, pero a este le gusta el pinche. Ay, qué valiente eres. Qué valiente. Buen entrevistador, Sí, bueno, incisivo. por eso lo traigo, por eso Vale, lo traigo. vale, Pero luego tú y yo vamos a hablar. Le vamos a escuchar cuenta. Tenemos que enseñarte en la parte de la belleza de la mentira. ¿Cómo se adorna la verdad? Si te voy a enseñar lo que es ser ¿Cómo se un biquera? Ya. ¿Has terminado? Sí. Porque te está echando galletas. ¿Qué es leitmotiv? Motiv. Leitmotiv. Leitmotiv. Vale, pues es como tu principio, el principio que tú sigues, una especie de regla de vida. Vale, pues mi leitmotiv es explicar las cosas de una manera que no sea soporífera. Es como cifra del Barça, del Madrid o del Málaga. Sí, más o menos, sí. En principio, Yo básico. soy del Barça. Ya, sí sé que estás completito. Venga. No, pero tú tienes que ser de Málaga. Estás completito. Ahora tuyo. El próximo libro de Requiem por un alumno bárbaro. Sí, por favor. Mira, pero espera, sobre el leitmotiv, te cuento una cosa, porque ese fue mi leitmotiv, porque fue a partir de algo que me pasó en clase, en una clase de sexto, tú eres de sexto también, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en sexto, hacía una evaluación con mis alumnos y le digo con mis alumnas porque fue una alumna la que me lo dijo. Le preguntaba qué es lo que yo hacía bien y qué es lo que hacía mal. Entonces, muchas veces pues ellos te dicen cosas que te duelen y otras veces te dicen cosas que realmente te dan un motivo para seguir trabajando en esto. Con 15 Luis tienes de ánimo. Sí. Tienes ahí. Tu sueldo ganado. Bueno, pues esta alumna me dijo, profe, lo mejor que tú haces, me dijo también lo peor que haces, que critica mucho. Lo mejor que tú haces es explicar las cosas difíciles de forma que sean sencillas y de forma que sean divertidas. Y, qué bonito. Y ese es mi leitmotiv. ¿Qué significa Freire? Freire,
Ah, pues freír. Iba a hacer una broma, digo, mañana freíré tomate, mañana freíré. Pero es muy importante ese nombre. Hombre, y con la pedagogía también. En pedagogía es muy importante ese nombre. Clase obrera. Es una persona que nosotros en pedagogía tenemos como referente por cómo pensaba y sobre todo por cómo daba las clases en un sitio muy complicado, en Brasil, en las favelas. Pedagogía de los oprimidos, un libro Pedagogía de los oprimidos. a leer, se lo todo el mundo. Pedagogía de la esperanza. Es de la escuela, bueno. Ese tenía que haber estudiado más. Ese no te gusta nada. No, iba a decir que era humanista, cristiano, comunista. ¿Te queda una preguntita más? Sí, hola. ¿Te queda una? Y el Prepárate. resto... Venga, vamos. ¿Qué es la divulgación? La divulgación. Muy bien, lo digo muy bien. La divulgación es contar las cosas de forma que la entienda la gente normal. Entonces, hay ciencias donde, por ejemplo, imagínate la informática. Tú has visto los informáticos que muchas veces hablan y solo se entienden entre ellos. Sí. ¿Sí? Pues divulgar sería contar la informática de forma que todo el mundo nos enterase. ¿Vale? Pues yo intento contar pedagogía de forma divulgativa, de forma que todo el mundo se entere. Ha dicho, ah, vale, lo ha hecho de modo divulgativo. Ha dicho, ah, vale, lo ha hecho de modo divulgativo. Hubiésemos llegado al final del turco, nosotros se llaman a sus clases, pero como no tenemos clase, vamos a ir a una segunda bisparte, donde Luis tiene una cosa que hacer. Toma, Luis. Mejor alumna, todas, buenísimas. De verdad no te puedo decir ninguna. Es la mejor clase que he tenido desde que estoy en la facultad. De verdad. Básquetbol auténtica de ver. Elige tú, son todas buenas. Elige. Ya está, elige. Qué bonito idea que da. Te gusta. Queda muy bien. Queda guay. Micrófono en boca. Micrófono en boca, Luis. Date prisa porque el tiempo pasa. Ahí tiene gente, Elige. Elige, Luis. Venga. Pregúntale. Dime un número del número. El 7. ¿El nombre? Sí. Dime cómo. ¿De qué forma? Joder, Pues te monta el micrófono en la boca para que te vea. Bajo, es muy exigente, es guapo para mí y muy ordenado y maniático. Lo ha descrito para que no tenga novia. Cassandra, caña el mono. ¿Qué color te gusta más? ¿El rojo o el azul? El azul. Igual que a mí, ahora te toca a ti. ¿Te hago una pregunta aquí? No. ¿Da clase buena este profesor? Muy buena. ¿Por qué da buena clase? Porque hace la clase muy práctica y es como mejor se aprende. Más que teórico, ¿no? Pues lo mejor. Nuri aprende. Es que no le da clase el mismo, ese es el problema. No sabía. Cuando le toque flipará. ¿Cuál es tu animal favorito? Me gusta la tortuga. Igual que a mí, ¿cuánto gato? ¿Alguna vez tú has hecho una chuleta? Yo creo que todos, ¿no? Todos nos ¿Conocer alguna? ¿Alguna chuleta? Ahora Pero ahora mucho tiempo sin hacer ninguna. Te ha dejado en shock. No ha contestado. Damos las gracias a nuestros alumnos. Ahora tendréis que ir a la clase. Tabita, por favor.
Ahora empieza la parte donde nosotros sigue pegando golpe ahí, se va a seguir cayendo. Miguel Ángel, está cojo. No está cojo, es que las patitas hay que abrirlas. Tanta pedagogía no te ha servido para mucho. Porque me dice gimnasia rítmica, me quedé en cuarto. Te quedaste en cuarto. Pero que era asignatura que era TIC. Era TIC y los cogió todo ahí, los TIC, ¿no? Total, le damos las gracias ahora a los niños, abandonan, se lo lleva, si tiene, dale otro chocolatito. Hay gente haciendo del CEP, haciendo cosas de música. Nosotros terminamos dentro de un poquito, le vamos a dar caña al mono Enrique, si nos deja, lo voy a arreglar yo. Y seguimos con la segunda parte, gracias. Nos vemos dentro de un rato y nos vamos a nuestra casa, ¿vale? Así no se cae. No se come con la boca abierta. Lección primera de ser usted educado. Don Luis. Llevarlo a la galleta, bien toda. Y el plato hay que devolvérselo, ¿eh? Venga, llevarlo a la galleta. Bueno, muchas gracias, Roberto. Un aplauso para ellos. Tabita, saluda. Tabita, que es monitora de extraescolares también de la parte nuestra y está todos los días, 2 horas al día con los niños del barrio de La Palmilla. Antigua alumna del centro. Y es una secretaria de la asociación, ya estoy escribiendo, y es un modelo de barrio, es un ejemplo digital, y es un modelo. Bueno. ¿Te lo has Tabita? Primera parte, no ha dolido, ¿no? Como pregunta, no ha dolido, la segunda tampoco. Ahora viene la... No sea malo con Luis. No, hombre, no es malo con Luis. Además, yo creo que le gusta el tema No, pero no aplicamos siempre. Ya he hecho 3 culcos y yo creo que se coge tabla. Yo creo que alquilaba para periodista, porque le gusta... Sí, es incisivo el tío. Le gusta dar morcilla. Pero bueno, el trato también es importante, ¿no? El trato de que los alumnos puedan mantener ese tipo de... con los profesores. Yo siempre lo he intentado. Y con el director. La horizontalidad es fundamental para la educación. Saben perfectamente cuál es el límite y se lo pasan muy bien. Entonces eso es importante a la hora de llegar, ¿no? Ahí coincidimos. Entonces, él sabe que no va a tener ningún tipo de represalia, saben que en fin. Educación y formación del profesorado. O sea, sí, estamos formando, ese es el tema que vamos a intentar, lo que queda un poquito. Tú sabes, bueno, que hemos formado en esta... Yo le decía a los niños que aquí no nos hemos formado nosotros, para mí es como una especie de volver a la casa, ¿no? Donde lo hemos creado, ¿no? Empezó todo. Se lo hemos explicado, que es una fábrica de maestros. Es una fábrica de maestros, de buenos y de malos. Digo, ahí están los que van a marcar de tu... Y una fábrica de pedagogos, ¿no? Eso es lo que al final, como decía el otro día, es la fábrica de la gente que debe formar o darnos dar ideas, porque nosotros trabajamos aquí en la práctica, pero luego hay gente que piensa, debe pensar en cómo ayudarlos, ¿no? Y bueno, y luego estáis vosotros, luego estáis los que estáis en los dos campos. Gente doble. La gente doble, ¿no? Gente doble que debe formarnos a los que ya no hemos formado, ¿no? Y que no tenemos tiempo para formarnos, porque en el fondo el problema que tiene el profesorado es que o te pagas fuera o necesitas el CEP, que es prácticamente la formación que recibimos, porque lo necesitamos para nuestro SESENI, para luego que se nos compute, se nos pague un poquito más, ¿no? Por el trabajo realizado. Y necesitamos fundamentalmente, otros que pensamos que el dinero realmente no es tan importante como lo que realmente importa la formación. Y sobre todo necesitamos actualizarnos en un mundo que cambia muy rápido y los docentes no nos podemos quedar atrás. Sin embargo, la docencia es una de las cosas que menos cambia. Porque si de todas las charlas las cuales proponéis, siempre todo lo último docente, lo que te ponen son las fotos del 70, las fotos del 2000 y pico, y las clases no cambian. Sí, es verdad. Siempre es igual. Mira, y nosotros estamos intentando promover ese cambio y tienes toda la razón. Cuando ves cómo se hace esto y cómo se hacía hace 100 años, resulta que hay poco cambio. Hay alguien que habla y otras personas que escuchan. La pizarra se mantiene. Sócrates alguna vez. Sócrates, Platón. Es curioso la calidad de las pizarras son cada vez pero han puesto digital. Sí, pero ahora hay unas teorías, hay unos artículos del país que cada vez tienden a que todos los contrarios, todos los que están poniendo, yo estoy luchando por poner iPad en mi centro, pero todos los pelotinos están quitando, porque dicen que lo que dicen que eso va en detrimento del desarrollo cognitivo del niño, que lo que hace que lo embrutece. Se deforma el dedo. Y la vista. Pero, bueno, hay opiniones en ese sentido de todo tipo, pero nosotros en el CEP estamos intentando, sobre todo, que nuestra formación rompa con la metodología tradicional, porque tenemos la teoría que muchas veces aprendemos los contenidos que nos muestran los diferentes ponentes, pero también aprendemos de la forma en cómo nos lo muestran.
Entonces nosotros, para que os hagáis una idea, y si haces curso en el CEP, ahora recientemente te vas a dar cuenta, nosotros le prohibimos a los ponentes que estén más de 1 hora hablando. Si nuestras sesiones son de 3 horas, no pueden hablar más de 1 hora. Les decimos que tiene que haber un espacio para el movimiento, que tiene que haber actividades dinamizadas. Que se peguen. Y que tiene que haber... Se peguen. Como los mocos. Y además, que se hablen. Se hablen. Que llegue un momento en el que haya intercambio. Sí, lo que pasa es que que pasa que desde te digo lo que pasa desde el otro lado, ¿no? O sea, desde el otro lado, cuando uno escucha la última ponencia, lo que dice, lo que se escucha, ¿no? Que está bien, ¿no? Dice, jolín, he venido a una conferencia para que me expliquen, y al final el ponente lo que hace es que me pregunta a mí. Entonces el tío está cobrando y... Tenemos diferentes formatos, pero sí que es verdad que invitamos a los ponentes a que haga participar a la gente. Después están los críticos, como tú, que le busca eso. No, yo no vi, también parece bien, pero están diciendo a la gente, ¿no? Dice, mira el videito este. Yo que vengo de la educación social, realmente suelo decir que soy muy de educador de calle, en una escuela de animación, tal. Sí, porque en el fondo hay que decir ahora que estamos, así, te digo, aquí estamos la enseñanza pública y la privada. Bueno, la privada, espera. Lo dice de una manera, la social. La social. La privada es que me ha sonado pues me ha asustado. No, somos la parte de intervención educativa social, que es importante, que también para vosotros una formación reglada, que es un yacimiento de empleo. Es muy raro que una asociación del tercer sector pues no necesite un pedagogo, es muy raro. Yo recomiendo, cuando podáis, con permiso de profesor, que os leáis la nueva ENASI que ha salido sobre la intervención en zonas conflictivas, que es Málaga hay 6, que viene desde intervención educativa, profesional, de todo, de impacto, pedagogía del hábitat, han vuelto a recuperar esa palabra. Y es interesante, y Miguel Ángel pues es la parte administrativa, la oficial, la pública. Siempre le ponemos administración, ¿no? Porque eres maestro. La administración somos todos los que trabajamos en la escuela pública. Y la administración somos todos, sí. La administración somos todos. Lo pone como siempre dice, administración. Lo que pasa es que tiene una notación negativa. Aquí no debería tener. No, la vida, no. Ahí dice, todos somos administración. Pero por ejemplo, el que lo venimos hablando Miguel Ángel y yo, aquí cómo podemos enseñar las chispas de el amor por lo que vas a hacer. Sí, porque en lo último porque no sé... El último no sé si lo habéis visto, ¿no? Porque no os controlo, pero el último cubo de bilingüismo, por ejemplo, sí. Cuando le pregunté al ponente, bueno, ¿y cómo se cambiaría, ¿no? El tema de bilingüismo? Yo pensaba que se repuso y tal, y pedía pasión, decía que hacía falta pasión. Y yo pienso que la formación, volviendo al CEP, ¿no? Que decía que estáis intentando cambiar las formas, las ponencias. Tú puedes poner leche de hormiga, que si la gente no es capaz, y por ejemplo ellos, ¿no? Cuando ellos se vayan al trabajo, si no son capaces de poner pasión en lo que hagan, no van a comerse nada. Y a la hora de los cursos de formación, pues pasa lo mismo. O sea, que tú puedes mandar a todos tus asesores, que son excelentes, ¿no? O sea, no vamos a decir que son malos, pero son buenos, ¿no? No, son buena gente. Son buena gente, ¿no? Al menos el mío es muy bueno, ¿no? O sea, y preocuparte, porque decir que hace falta... Me ha liado para esto y me... Te ha liado. Sí, hombre, pero bueno, él simplemente largó la patata. Porque él largó la patata. Porque le tocaba a este, que vaya este. Que vaya este, que para eso le pagan. Y lo que hace es decir, bueno, pues vamos a, supongo, os reuniréis al principio del curso, veréis las necesidades del centro y por dónde va el rollo. Hay un proceso de detección de necesidades, pero mira, la pasión es muy importante y si tiene a la gente comprometida es fundamental. Pero nosotros pensamos que tenemos que llenar el set de pedagogía y esa es mi línea como director. Entonces, y de milagro, ¿no? Que muchas veces vamos a empezar por la pedagogía y luego bueno, vamos a enviar a Lourdes y... ¿Hay alguna Lourdes aquí? ¿Hay alguna Lourdes? No hay Lourdes. ¿Y Fátima? ¿Está Fátima? Pero fíjate qué curioso que en el CEP, que es un sitio donde se trabaja la formación permanente del profesorado, no se hablaba de pedagogía. Y es uno de los sitios donde es más necesario hablar de pedagogía. Entonces nosotros hemos empezado por definir nuestros principios pedagógicos. ¿Qué es lo que queremos nosotros conseguir con nuestra formación? Y una vez que tenemos los principios, que nos ha costado trabajo, pero hemos llegado a un consenso, hemos llegado a un acuerdo, todo el equipo asesor, nos hemos comprometido en una visión educativa. Y una vez que tenemos nuestros principios, vamos a ver cómo trabajamos. Y salen medidas como esta que te comentaba, medidas que afectan a la organización de los cursos, al trato con los ponentes y que al final
pues tiene que llegar a las personas que hacen los cursos. Pasa que en la línea, por ejemplo, del CEP, lo que dice, o sea, por ejemplo, ahora llega un director, cambia otro director, hay directores que son más asequibles, directores que son menos. Yo, por ejemplo, yo creo que mi año de docente es la primera vez que hablo con un director del CEP. Te lo digo, llevo con 17 años. O sea, es la primera vez, ¿eh? O yo soy muy maduro, o me estoy haciendo viejo, o ha coincidido, pero es la primera vez. O sea, que puede ser también hacer cosas, ¿eh? Pueden ser otras cosas, ¿no? Yo soy muy accesible. Allí los directores, bueno, presentan su proyecto y cada uno viene con una idea, con un proyecto. Claro, pero el problema es que cada vez que entra un director del CEP, cambia la línea pedagógica del CEP. Bueno, entre comillas. En teoría es cada 8 años, O cada tenemos 8 años años para hacer un proyecto y luego está bien, también es sano que venga otra persona y que... Sí, pero pasa que eso influye mucho a la hora de la formación de lo que igual que la educación. No sé si he hecho en falta algo en la educación es que haya una continuidad. Sí, pero bueno, siempre queda algo. Mira, yo del anterior director, pues han quedado cosas en el CEP sobre las que yo he construido mi proyecto. Sí, pues no puedes empezar de cero, no puedes decir tierra que no, pero claro, hay cosas que son interesantes y que son muy aprovechables y yo lo que intento es darle otra visión y sobre lo que hay construir, y creo que eso es muy enriquecedor, mucho mejor que si llega alguien y empieza a construir desde cero, ¿no? Porque hay muchas cosas, muchos problemas que ya teníamos superados y porque no aprovecha ese conocimiento. Ahora en la Palmilla allí nos estamos planteando la educación de calle, porque hay mucha... Os invito a que conozcáis todo el proceso de metodología que había allí, el tema de las medidas que se van a poner en marcha. Allí han llegado las grandes ONG. Nosotros lo llamamos los autóctonos del terreno, han llegado la ONU, los helicópteros se han caído, han llegado la gran ONG con sus directores técnicos, desembarcados, ¿vale? Han desembarcado allí. La pasa que ha pillado un par de entidades que somos vietnamitas, entonces aquí vamos a luchar, esquina a esquina, ¿vale? Entonces ahí hay un tentempié, ¿verdad? Que al final se va llegando a acuerdos. Y es cierto que si no hay un proceso sabiendo dónde estás trabajando, sabiendo para qué quieres trabajar y después le pones alegría y que te crees la película, no se consigue ningún tipo de transformación. Eso es fundamental. La contextualización, o sea, totalmente. El contexto está metido... Y creerte lo que haces. Sí, le digo el Pablo Freire de... Sí, yo conozco a Miguel Ángel y el Miguel Ángel tiene una cosa muy buena, que se va al último en su colegio. Nosotros los que nos dedicamos a extraescolar y a la social somos las cucarachas de la educación. Entramos por la mañana y salimos por la noche, cuando salen las cucarachas, en el sentido metafórico, ¿vale? No lo digo de modo con todo cariño. Sí. Pero me refiero a las cucarachas cuando salen. También cuando bomba atómica. Verano. No, salen por la mañana, eso de las... Usted levanta por la mañana a las 6 de la mañana. ¿Alguna vez visitan una cucaracha en vuestra casa? Sí, todo el mundo. No se puede mentir. Alguna vez se sube la... Y es así, a las 6 de la mañana te hace... Dice, hostia, qué hora. Y por la noche, por eso la gente que está por la mañana y por la noche. Los limpiadores, el sector educativo es muy importante porque un centro escolar da empleo, da lo matinal, da conserje, da limpiadora, da limpiadores. Y es para que funcione. Comedor, claro, es la parte. No funciona. Centros escolares, Miguel Ángel, su colegio lo tenemos abierto a la comunidad y es un centro también, es como por la tarde se convierte en otro tipo de centro. Dinamiza el barrio. Totalmente. El colegio es verdad que está abierto 11 meses y medio al año y desde las 7 de la mañana, 7 y media a 6 de la tarde. Ahora vamos a abrir también otra historia de la tarde de estudio para intentar que los niños se queden a estudiar también. Sí, en la escuela de tiempo libre hacemos cursos también allí, donde involucramos a padres que puedan hacer un monitor, conoce, bueno, y pero yo creo que es muy importante lo que estás diciendo. Pero tú que eres de la nueva jornada, ¿tú no ves que falta la nueva jornada un poco de espacio? ¿O de interés? No el puesto fijo de maestro de me dan los 1.800 euros para empezar y cuando lleve 2 trienios cobro 2.400 y encima parco en la puerta del colegio. Pues mira, hay de todo, pero lo digo con todo mi cariño, y la más grande diría si yo tengo que tomar como referencia lo que veo en la Facultad de Ciencias de la Educación, te digo que no. Que esta es la verdadera esperanza que tiene ahora el sistema educativo, porque la gente viene con mucha pasión, con muchas ganas y además con mucha preocupación por conocer. Pero sí que te reconozco que hay ciertos colectivos, y especialmente aquellos más vinculados a secundaria, sí, totalmente, que hicieron su carrera quizás pensando en que no iban a trabajar en la docencia y que ahora se encuentran con que han aprobado unas oposiciones, son docentes y no tienen quizás la misma forma de verlo que alguien que desde siempre pues, ha querido dedicarse a esto o lleva estudiando un grado 4 años y que afronta la tarea con otra... Es una cuestión de vocación. Yo tengo un profesor de física... O sea, secundaria, por ejemplo,
La no hay vocación, es que no son maestros, son físicos, son químicos. Yo tuve un profesor de física que me dijo, si yo sé que me acabo haciendo maestro, no me complico la vida, así, palabras textuales. Y estoy diciendo lo que no espera. Dicho esto, también hay gente de secundaria muy buena. Muy bueno, porque sí, de hecho hay gente de secundaria, el último curso de bilingüismo, de geografía e historia, y fue muy bueno. Genial. Pero porque es lo mismo, si es que da igual que seas de primaria o secundaria, si entiendes hacia dónde vas. Y si tienes claro que tu trabajo, igual por ejemplo hice la pedagogía, por ejemplo, volviendo al tema de esta gente, ¿no? La pedagogía al principio es una de las carreras que la gente dice, pedagogía. Pedagogía es, como tú decías, espectacular. Si sabes, si das con la tecla. Si das con la tecla. Pedagogía puede ser una carrera preciosa o puede ser una carrera soporífera. Yo hice la parte social que me gustó mucho, que era... Me gustó. Yo, si te digo la verdad, la pedagogía la descubrí por mi cuenta. La descubrí leyendo, la descubrí viendo situaciones muy prácticas. Yo estaba también en una ONG, en MPTL. ¿Sí? ¿Tú lo conoces todo el mundo? En mi época de estudiante estuve en aquella sociedad. ¿Conoces ya más Providence? Sí, ya. Pero hablamos de la nuestra, animación más la citana. Efectivamente. La publicidad la otra. Y yo ahí descubrí una pedagogía que en la facultad, en las clases, por desgracia no descubrí. Y ahora intento transmitir esa pedagogía que yo tuve que descubrir fuera. Bueno, y hablando de nosotros, vemos siempre la dificultad que tienen los centros, pero ¿qué dificultad tiene el centro? Porque claro, nosotros siempre... Yo siempre le digo a la gente, digo, hay que saberse los puestos donde están, ¿no? Porque cuando habla de administración, ¿no? Uno dice, es que no me quiere dar no sé qué, es que no me quiere dar no sé cuánto. Entonces, si te das cuenta, cuando yo hablé contigo, te dije, no te voy a pedir nada. ¿Te acuerdas que te lo dije? Me acuerdo lo primero. Sigo en la línea. Porque los cargos de responsabilidad, yo estoy en un trabajo de responsabilidad que no es mi estudio, evidentemente, que con mi centro, que es el cargo de responsabilidad. Bueno, no, porque son diferentes responsabilidades. Pero cada uno tiene que saber dónde está. Y entonces uno tiene que, yo no me voy a poner en tu piel, evidentemente, pero también no sé las problemáticas que tienes, que seguro que las tienes. Y cuando uno tira de un carro como el que tú tiras, pues hay que saber de cuántos kilos tiras, ¿no? Yo peso, Pesa. Claro, entonces decir, criticar es muy fácil, y en esta España nuestra somos todos muy críticos. Pero no se puede criticar cosas que no se conocen, y esa es la principal, pienso yo, que para criticar tienes que conocer, si no, no critiques. Principio pedagógico del School. Te lo agradezco. No critiques si no conoces. Te lo agradezco que te intereses por conocer el C antes de criticarlo. Tenemos mucha gente que critica el C sin conocerlo. Pues, la gente que nos conoce nos critica menos. Claro, entonces me gustaría también que... Pues crítica no vale tampoco. Te van a escuchar del orden de... depende de cuánta gente te siga, ¿no? Sí, pero unos 100, 150 te van a escuchar. Estupendo, pues entonces, me alegro y... tienes la opción de poder explicar las dificultades pues mira, que la tenéis. principal dificultad que nosotros nos encontramos, que al mismo tiempo es un reto, es lograr conectar con los centros. Es conocer la realidad, las necesidades formativas reales y estar a la altura. Darle una respuesta formativa, diseñar una respuesta formativa que después satisfaga aquello que realmente necesitan los docentes en el aula. Y nosotros nos sentimos muy bien cuando nuestros docentes, que además tú sabes que van a la formación de una manera voluntaria, que lo hacen en horario de tarde, y cuando nos reconocen el trabajo y nos dicen que hemos sido capaces de organizar una formación que les sirve, que les es útil, nosotros nos sentimos muy bien. Y bueno, la principal dificultad es esa, es conectar. Y la dificultad de esa conexión es por la herramienta, porque los asesores nos dicen los centros nos decimos lo que realmente nos hace falta, porque los centros no saben lo que les hace falta. La dificultad es porque somos muy diversos también, cada centro es un mundo. Nuestro reto es estar en los centros, es vivir la vida del centro, y a veces no hay tiempo para vivir la vida de todos los centros. Otros centros no te quieren abrir la puerta. Siempre que hablamos de personal, cuanto más tengamos, mucho mejor, porque podemos llegar a más centros. Pero vamos, no es una de las principales dificultades en este momento. La dificultad sería pues un poco entrar a los centros y meternos en las clases y ver la vida de los centros. Esa es la dificultad. Que hay algunas ocasiones en las que no es fácil acceder a un centro y no es fácil conocer cuál es la dinámica interna del centro. Ten en cuenta que nosotros somos un agente externo, dejamos de ser un agente externo. Tenemos en cuenta que vais a descubrir cacas, y nos da miedo muchas veces. Todos tenemos cacas. A todos. Sin embargo, para las comisiones de selección de directores utilizan a asesores del CEP. Tengo, por ejemplo, a Rafa está viviendo una comisión. Sí. O sea, que realmente a todos los efectos tienen el mismo grado de
vamos, que no, de lío, ¿no? Porque Sí. estamos utilizando son funcionarios, ¿no? Porque realmente están Nosotros, aparte de la formación, tenemos otras funciones, desempeñamos otras funciones en el sistema educativo, como por ejemplo la selección de directores, pues estamos en las comisiones, o cualquier otra que nos asignan desde nuestra delegación territorial. Estamos a disposición, somos un servicio de apoyo a la docencia, que fundamentalmente hacemos formación, pero también hacemos asesoramiento personalizado. Hay muchos docentes que vienen a que les tratemos de ayudar y a lo mejor no sabemos la respuesta, tenemos que buscar a alguien que les ayude a, pues imagínate, aplicar una innovación de gamificación en su aula. Tenemos otras funciones que no son tan visibles, pero que ahí están y son una carga de trabajo grande. En el C, pues no solo trabajamos por la mañana, trabajamos ¿Cuántos también profesores a la en tarde. el C? Nosotros somos 25. 25 profesores. Es que son muchos también, para coordinarlo. Es un equipo amplio. Tenemos un centro grandecito, una línea ¿Cómo me queda poco café, Miguel Ángel? ¿Te queda poco café? Bueno, Sí. no, pero bueno, o sea, la cosa es Vale, me queda poco café. La idea, sabéis que se puede trabajar por CEN, se puede trabajar por la oferta educativa que dais, ¿no? Sí. Se trabaja por grupos de trabajo, se trabaja por Formación en el centro. Formación en centro. La hemos ampliado mucho más, hemos hecho un tipo de formación que nosotros llamamos formación de zona, que precisamente lo que trata es de llevar... ¿Eso es el intercentro, no? ¿O es nuevo? Lleva 2 años en marcha. Lo que trata es de llevar la formación a zonas concretas, porque nos hemos dado cuenta que muchas veces los docentes de diferentes centros de la misma zona comparten los mismos problemas. Entonces, no solo es una formación que se da para responder las necesidades de una zona, sino también para propiciar el intercambio entre personas que están muy cerca y que a lo mejor no han hablado. Pues no olvidarse ya, creo que es una obligación de los educadores sociales que estamos educando en la calle directamente. Los niños salen del colegio a las 2, las 3, las 4, nosotros salen a las 6, pero después lo tenemos nosotros 4 horas más, fines de semana, verano. Lo que te está diciendo es una de nuestras dificultades. Nosotros podemos llegar hasta donde el sistema nos permite llegar. Por eso nosotros podemos llegar hasta la formación permanente del profesorado. No podemos llegar, por ejemplo, a monitor escolar, nos gustaría. No, sí, pero son importantes, pero ya no solamente el sistema de monitor escolar, sino educadores. Sí. Mucha gente que fuera de la escuela estamos trabajando. Pero nosotros al final nos tenemos que regir por un decreto que es Por la administración. Efectivamente, que nos marca que cuál es nuestro ámbito de actuación. Que es un planteamiento del siglo pasado. Y de ese ámbito de actuación totalmente no nos podemos salir, porque no podemos legalmente destinar fondos, destinar no, recursos a otro pero es curioso que cada vez más se le pide a la sociedad un compromiso con la educación, y la educación tiene que también tener su compromiso con la sociedad. Coincido contigo. A mí me encantaría poder formar a este alumnado con el CEP y que ellos vieran qué tipo de formación hacemos en el CEP y que tuvieran elementos de juicio para contrastar la formación universitaria con la formación que se hace fuera de la universidad. Me encantaría. Y los invito de manera informal a algunas sesiones. Lo que me gustaría es que vinieran y poderles certificar, porque además a ella la certificación le viene muy bien para su público. Nosotros como Escuela de Tiempo Libre Oficial, cuando quieras también te ayudamos a certificar. Muchas gracias. Claro, pues nosotros estamos... Yo te digo que hice sesiones en septiembre del año pasado y a noviembre del año tenía las 60 horas. Entonces, por el tema de las horas... Pero los sesiones no son tan importantes. No son, si te voy a decir que hice de cursos vuestros de 60 al mes de noviembre. O sea, perfecto. 60. Pero que no sé si tú lo sabes, pero los sesiones también te lo dan las excursiones, hay otras... Sí, pero no, yo digo de cursos de CEP. De O sea, que cursos de CEP te ¿Y qué tal tu experiencia con el CEP? Sí, yo hago los cursos que me interesan. O sea, no lo hago por CEP, no lo hago por... Intentamos sacar cursos que le interesan a la gente, porque es que si un no... momento que los días son los días, no tienen más horas. Entonces, no hay manera. Entonces, yo lo que intento hacerlo vía telemática, ¿no? Eso es la historia. Pues nada, son ya, digamos, sobre los 40 minutos, 38-40 minutos. Hay que montar y luego también habrá que ver también el montaje que hacemos. Damos las gracias a Enrique, damos las gracias a Tercero. Tercero, ¿cómo se llama? B, y yo no sé dónde está eso. Cuando yo estudié, había 2 terceros, que era que venía del programa de magisterio, que eran como los buenos, los que venían de pedagogía. Y con nosotros. Siento decirte que ya vienen de pedagogía. Me encanta pedagogía, lo de magisterio no valía y lo otro sí era lo importante.
Y bueno, y como decimos al final de los School Course, si esto funciona, pues... sí, vamos, déjame que haga una pregunta. ¿Le vas a hacer una pregunta? Al público, hombre. Utiliza esto. Bueno, vamos a hacer una pregunta. ¿Quién se llama Lidia? Lidia no es ¿Quién nadie. dice? Lidia no ha venido. ¿Laura? Tampoco. ¿Eloísa? Hay una canción que dice que haya nacido en enero, que se ponga de pie. ¿Quién no nació en enero? Vale, bien, a ti te puedo preguntar yo. Raquel. Madre mía. Raquel, tienes la oportunidad de preguntarle al profe algo que nunca le has preguntado. Lo primero, yo hay una pregunta que siempre me gusta que un pedagogo me explique. ¿Cómo se puede comer un boquerón en vinagre sin mancharse? Eso es imposible. Una pregunta así que él pueda explicarlo y nos dé una lección de pedagogía. Venga, que eres pedagoga, tienes que pensar. 2 y 2 son 8. ¿Vale? Porque lo gusto. ¿Vale? Una pregunta que te gustaría que... Pero es que es muy difícil el reto que plantea. Una pregunta. Haberlo a toda la clase. Una pregunta cualquiera, que tú veas que el profesor nunca le preguntaría. Bueno, ¿cómo te llamas? Venga, Yoli. ¿Cómo? Yolanda. Yolanda, dime un animal que te guste con Y. Llevo. Muy bien. ¿Y lo lleva como hace? Una pregunta que nunca preguntaría. Toma, llévate esto. Te lo tiro, no, que vale muy caro. Toma. No, creo que tengo... ¿Tienes voz? Venga, vale. Tira. Una pregunta fuera de verdad. Esto se graba, o sea, ten cuidado. ¿Cómo solucionaría un conflicto de 2 personas adolescentes en una clase? Vale, bueno. ¿Esa pregunta no te la han hecho todavía aquí? Pues yo creo que no. Que no me la han hecho. Que no te han hecho como una... Es que yo no doy esa asignatura, no doy asignatura vinculada ¿No con da conflicto de contexto. mediación no se da aquí? ¿En pedagogía? Se da, pero yo no soy... No, pero lo sabemos, lo sabemos. Por eso no me han hecho la pregunta. ¿Tú estás solo Luis, que no? En ese momento, cuando una pregunta es difícil, te coges una galletita y te la comes. Entonces, Bueno, pero mira... pero es fácil, eso es fácil. Sí, he lidiado con muchos conflictos en mi centro, yo he sido 10 años docente, y en el CEL lidio con muchos conflictos. Entonces, la clave para mí es que nadie pierda en el conflicto, que tú seas capaz de articular una solución en la que nadie resulte vencido y nadie resulte vencedor. Y por ahí puede empezar a venir la solución al conflicto. Pues para Cataluña te mandamos. Venga. Venga, una pregunta, pero no de educación, por Dios. Que yo, es verdad. No, se acaba de guardar la mano. Yo, en serio, yo acabé tan cansado de los libros de pedagogía que me acabé aficionando a los zombies. En serio. Y soy un friki de los zombies. ¿Y ahora que se independice en Cataluña? ¿Qué? Qué buena pregunta. ¿Qué has preguntado? No, pregunta. Levántate, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Carolina. Carolina, ¿qué animal te gusta con C? Bueno, esa no, pero otra pregunta. Con C, pues el gallo. Ya tenemos la yegua y el caballo, ¿eh? Ya se nos falta el sopera. ¿Y los conflictos con la familia? ¿Cómo los llevaría a cabo? Pues mira, Porque creo que eso es más complejo, ¿no? Un Efectivamente. conflicto de familia que agradezco que me hagas esa pregunta, porque lo vamos a ver en clase, no los conflictos con la familia, sino una parte de la pedagogía que tiene mucho que ver en la solución de conflictos y especialmente cuando hay vínculos sentimentales. Es la pedagogía sistémica. Sería un poco largo de explicar, pero yo aplicaría pedagogía sistémica, trataría de equilibrar el sistema para que las relaciones pues, se dieran de una manera, digamos, sin conflicto. Pues yo ¿Os dais cuenta que os han dado la posibilidad de que le preguntáis la pregunta que nunca le haríais? Yo le voy a hacer una pregunta. Y le estáis haciendo preguntas que le haríais solo cuando llegue la pregunta de clase. Lo que os estamos dando la opción es que le preguntéis... Explícame, Enrique, explícame cómo se corta una cebolla en juliana. Ahora sí voy a coger la O sea, lo que estamos diciendo es que las cosas son como son, pero tienen que dejar de serlas, es lo que se está diciendo. La vida la conocemos por detalles. Claro, entonces que la pedagogía está muy guay, pero tan pedagógico para conocer a una persona es preguntarle la resolución de un conflicto, que es lo lógico, como preguntarle, por ejemplo, Enrique, ¿sabes cambiar una rueda de coche? El chocolate con churros. Sí que es verdad, pero perdona, nosotros en clase... Lo que tú planteas es fundamental. Yo siempre he pensado que el profe no puede ser médico,
al grupo. Y a mí en mi clase del cole, que compartíamos muchas horas, con ellas comparto menos, pero sabían todo de mi vida. Sabían cómo se llamaban mis amigos, los que leía en la vida. Sabían si tenía perro. Y con ella tengo una relación un poco diferente porque solo las veo una hora, o sea, de 3 horas a la semana. Pero sí que tenemos esa relación también cercana en la que yo le hablo de mi vida, le cuento muchas cosas y creo que... la pedagogía es viva, o sea, que la pedagogía es una cosa... No, pero era una forma que está bastante bien, de que preguntamos sobre la vida, que es importante. Es que es fundamental. Al final la educación es el concepto humano y conocernos... La pedagogía no son los tochos que crees. Cuando tú tienes que oler un alumno o una alumna, tienes que tocarlo, bueno... No, tocarlo no, porque luego hay un problema. Si no... Bueno, de todas formas... Se ha entendido. Se ha entendido. Vamos a dar por finalidad que se está calentando. Se finaliza el School 10, 11 ya, porque el 10 se hizo el otro día. 11 y como acaban todos los School con la palabrita y con la frase de no olvidéis de ser felices. Gracias.